La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento, por favor. Digamos a lo que tenemos para hoy, con unas cuantas cosas para poder conversar. Vamos a entrar en algo en la palabra, algo distinto, una manera distinta, no porque la palabra no sea la misma, sino porque voy a procurar en esta noche ser un poco más técnico para predicar. Repito, un poco más técnico, sin caer en lo teológico o en lo aburrido de lo teológico, sin caer y sin entrar en que esto se convierta en un seminario, en dar una clase. Quiero ir ahondando, avanzando, continuando sobre lo mismo que estuvimos hablando el miércoles. Si usted estuvo el miércoles, más o menos tiene una idea de lo que ahí a las apuradas pudimos presentar, que también fue robado, usted no diga nada, de la prédica de la pastora del domingo. Que eso continúa algo que venía hablando la semana pasada, así que sin querer estamos siguiendo hace 2 semanas más o menos con el mismo tema, que en este día particular lo voy a enfocar en lo que tiene que ver con los pensamientos. Veníamos hablando de la semana pasada, desde el miércoles pasado, sobre la vida de Gedeón en Jueces capítulo 6. No voy a ir ahora, sino que luego vuelvo a un versículo nada más. Gedeón, un hombre que luego fue un hombre usado por Dios, un hombre que fue un conquistador, un hombre que fue un libertador para un pueblo que vivía en la esclavitud, vivía en la opresión. Tenía todo un montón de gente, los invasores que conquistaban la tierra, pero sin embargo en un momento, porque obedeció y entendió el llamado de Dios, salió adelante. Pero era un hombre que tenía algunos conflictos personales. Póngase en pie, por favor, que si no Sabrina me va a retar. Póngase en pie. Levante su Biblia si la tiene, o celular, o lo que robe, lee al de al lado un minuto. Si le roba, después se arrepiente, no importa. Levante la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Espere, porque si no tiene sentido, ¿no? Levante la Biblia y repita conmigo y diga estas palabras. Yo soy lo que esta palabra dice que soy. Yo tengo lo que esta palabra dice que tengo. Y alcanzo lo que esta palabra dice que alcanzo. Y ahora diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le hago decir esto? Si bien era algo que antes lo hacía constantemente y por alguna situación me fui olvidando, porque ahí está la raíz, el centro, el conflicto que vivía Gedeón y sobre el cual tenemos que romper. Él estaba encerrado en sus pensamientos fuera de lo que Dios pensaba de él. Y cuando nosotros no sabemos, no entendemos, o no nos movemos dentro de lo que Dios piensa de nosotros, vamos en contra del propósito de Dios con nuestra vida. Tenemos que encontrar, tenemos que saber, tenemos que conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros. Al estar declarando recién, por ejemplo, en cierta manera es un compromiso, nos condiciona, porque yo le digo, yo soy lo que esta palabra dice que soy. ¿Usted sabe lo que la Biblia dice que usted es? Yo tengo lo que esta palabra dice que tengo. ¿Sabe lo que la Biblia dice que usted tiene? ¿Alcanzo lo que esta palabra dice que alcanzo? ¿Usted sabe a qué está listo para alcanzar? Porque puede pensar entonces que yo soy, tengo y alcanzo fracaso, enemistad, división, contienda, miseria, problemas, conflictos, prueba. Todo lo que tal vez la religión le haya puesto en la cabeza o usted haya tenido alguna idea en algún momento pensando que si se acerca a Dios es para problemas, si se acerca a Dios es porque está enfermo, si se acerca a Dios es porque está en miseria, si sirve a Dios va a tener una prueba, si sirve a Dios se van a empezar a presentar los problemas. Todas esas cosas que muchas veces se dicen alrededor pero que no son verdad, sino son a veces solo consecuencias. Usted tiene que saber qué es lo que la Biblia dice que usted es, que usted tiene, que usted alcanza. ¿Sabe cuál es la manera de saberlo? Es muy fácil, ¿eh? O sea, no me diga ahora, voy lo googleo, a ver qué dice la Biblia. No, lo que tiene que hacer es leerla. Tiene que empezar a tener una relación con Dios a través de su palabra. Si usted quiere hablar con Dios, tiene que escuchar lo que Dios dice, tiene que saber lo que Dios dice, tiene que conocer su palabra. Dios no es mudo, Dios habla y su palabra está reflejada, escrita, revelada en la Biblia. Usted tiene que tener una relación con la Biblia. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 10. 2 Corintios, me equivoqué. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 10. Ahí dice bienvenido, ¿no? Dice 2 Corintios, capítulo 10,
versículo 1, dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Entre paréntesis le digo, se ve que Pablo estaba enojado, alguna situación estaba pasando, de algo lo estaban acusando, se decían cosas respecto de él, se hablaba mal respecto de Pablo. Parece ser que más adelante él lo dice, lo explica un poquito más, yo lo meto en el tema. Parece ser que él cuando escribía cartas, mandaba instrucciones a las iglesias, en esas instrucciones que mandaba se ponía bastante bravito, era un hombre que se ponía pesadito. Pero dice que cuando lo veían, cuando estaba ahí, que físicamente en su aspecto no era tal, sino que parecía debilucho. Entonces cuando lo veían debilucho, lo cargaban, se burlaban por todas las cosas que él decía. Cuando lo veían debilucho decían que solamente vivía en palabrerías, o sea que habla por hablar, pero no vive lo que dice. Cosa que puede llegar a pasar y que lamentablemente muchas veces ocurre. Cosa que podemos llegar a experimentar o que podemos llegar a conocer y que lamentablemente muchas veces ocurre. A lo largo de estos años la iglesia se encargó de echar a la gente de la iglesia. La iglesia se encargó de poner un freno para que el que no lo conoce al Señor se acerque. Nos hemos encargado de dar una mala imagen, un mal testimonio, un mal precedente de lo que es Cristo. Y hay personas que creen que Cristo es lo que los pastores son. Pero Cristo es lo que la Biblia dice. Y quienes no se mueven, incluso pastores que no se mueven conforme a la palabra de Dios, debemos sujetarnos, obedecernos y bancarnos la consecuencia cuando eso no se haga de esa manera. Entonces Pablo, enojado, molesto por eso, en el final del versículo 2, decía: estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pero, verso 3, o pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa andamos en la carne? No militamos según la carne. Está diciendo, soy un hombre de carne y hueso, como cualquier otro. Vivimos una vida humana como cualquier otro. Tenemos necesidades, tenemos conflictos, comemos, salimos, andamos, tenemos necesidad económica, tenemos algunos problemas físicos. Somos uno más que cualquier otro. Andamos en la carne. Pablo está diciendo, somos igual al resto. Usted tiene que entender, vuelvo a lo mismo que le estaba diciendo recién sobre las cosas que la iglesia ha hecho. Usted tiene que entender que una persona rescatada por Cristo, usted, si es que Cristo lo rescató, o está atado a alguna cadena por ahí, a una cadena, alguna cosa por el piso, no. Si usted es una persona rescatada por Cristo, tiene que entender que es igual al otro que anda por la calle, que no tiene a Cristo. La única diferencia es que ahora sobre su vida hay una esperanza de prosperidad, de sanidad, de bendición, de salvación y de vida eterna. Es lo que los diferencia del resto. No soy mejor que el otro porque tengo a Cristo. No soy más importante que el otro porque tengo a Cristo. Soy más salvo que el otro que no lo tiene. Pero soy llamado a través de eso a poder acercarme entre iguales. Escúchenme, la religión apartó a la iglesia de la sociedad, queriéndonos hacer poner en una posición superior o distinta. La religión hizo sacar a los cristianos, no te juntes con este, con el otro y con aquel, no andes con los de allá, con los de más allá, porque ellos te van a contaminar. Pero la Biblia dice que usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sabe que a Jesús lo acusaban porque iba a las fiestas de aquellos que se pasaban de chupi? Y lo acusaban a Jesús porque andaba, dice, entre publicanos, entre bebedores, y él lo acusaban. Y él no era tampoco lento de lengua para contestar a los que le decían esas cosas. Hemos sido llamados, somos llamados, Dios tiene un propósito, ese propósito es que usted sea luz para estar en medio de la oscuridad. De paso le digo, y por las dudas le aclaro, para ser luz tiene que tener una mecha encendida. Si se va a meter en medio de la oscuridad y está más oscuro que lo que están ahí, en vez de alumbrar, va a quedar más oscuro todavía. Andamos en la carne, no militamos según la carne. Hoy el término militar tiene una connotación muy política.
porque se habla de la militancia política o de los jóvenes militantes de la agrupación que sea, del lado que fuere. Esa misma idea es la que está diciendo Pablo. El militar, lo que defendemos, lo que creemos, cómo nos movemos, lo que hacemos. Militar, pensar o seguir un pensamiento como hace un militar. ¿Qué hace un militar? Está comprometido, compenetrado, consagrado, metido a una visión, en este caso, el obedecer a una patria. Eso es militar. Usted puede juzgar a las juventudes políticas de quien sea, bueno, juventudes o no tanto. Puede juzgar a los de izquierda, de derecha, puede juzgar a los del PRO, de la Cámpora, a los de... ya no me acuerdo el nombre de las otras. Bueno, los comunistas, juzga a quien quiera, pero hay una cosa que no va a poder juzgar. El compromiso, la entrega, la dedicación que tienen con una causa que creen real. Eso es digno de admirar, sea cual sea. ¿Usted tiene una causa para seguir? ¿Usted cree en aquella meta a alcanzar, en eso que le han puesto en su corazón? ¿Usted cree en lo que Dios tiene para darle? ¿Quiere estar más flaco a fin de año? Ya no contesto, ya se la saben. Tenemos una causa para alcanzar, pero no hacemos como hacen aquellos que ciegamente, podría decir, siguen una idea, siguen una ideología, siguen un pensamiento. Capaz que no es para nosotros tan valioso como lo es para los ellos, seguir una idea política. Pero volviendo a esto, porque no quiero entrar en ese tema, militar quiere decir seguir una idea, seguir un pensamiento, y esa manera de seguir esa idea, seguir ese pensamiento, Pablo dice, no lo hago según la carne, no lo hago con técnicas humanas, no lo hago con métodos humanos. Y ahí tiene una lista de cosas que usted puede meter en medio de lo que significa método, ¿no? No lo hago como lo hace el resto de la gente. Soy igual al otro, pero no hago lo mismo que hace el otro. Tengo 2 piernas, 2 ojos, 2 manos, 2 pies igual que el otro, pero no hago lo mismo que hace el otro. Usted ha sido llamado para ser distinto, para diferenciarse en medio de un mundo de iguales. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, ¿sí? 4. Ya. Porque las armas, y dale que se va, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Busque conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Por eso le dije, sin ser demasiado, voy a llegar al punto del pensamiento, y para que pueda conocer cuáles son sus armas, cuál es la manera de poder resolver algunas cuestiones que tiene en su vida. Una pregunta me hicieron esta semana respecto de la prédica del miércoles que me dejó pensando mucho sobre esto que vamos a hablar ahora. Mire lo que dice, recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. La vida carnal no tiene nada que ver con la vida espiritual. La vida carnal y la vida espiritual van juntas, pero no se juntan. Van juntas como una paralela, pero no se juntan, no se unen. Usted no puede al mismo tiempo tener una vida carnal y una vida espiritual. Vida carnal no significa de carne de cuerpo, sino según la forma, el pensamiento y la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Eso significa una vida carnal. Es lo mismo que dijo la pastora que me robó la idea antes de que yo la diga. Es tremenda esta mujer. ¿Cómo puede pretender, sin hacer las cosas que tiene que hacer, recibir las bendiciones? ¿Cómo puede pretender hacer las cosas distintas, recibir lo que Dios tiene para darle? No se puede vivir una vida carnal y al mismo tiempo buscar una vida espiritual y esperar o pretender que Dios nos dé la respuesta de una vida espiritual. Tiene que separar los tantos. Lo carnal no tiene que ver con lo espiritual. La carne es contra el espíritu contra la carne. Y estos se oponen. Y esta parte a más de uno querrían sacarla de la Biblia, ¿no? Agarrar un borrador grandote para que no hagan lo que quieran. Versículo 18. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde viene? Que si usted actúa según la carne, hay una ley que lo condena, una ley del hombre que lo condiciona. Hay situaciones que lo confrontan. Pero si usted está siendo guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. No hay quien pueda juzgar lo que usted hace si está siendo guiado por el Espíritu. Vuelvo y le recito. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia, la manera en que peleamos, la manera en que militamos, no son carnales. Sino dice el mismo versículo,
poderosas en Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. Poderosas en Dios. Las armas espirituales son poderosas en Dios. Cuando yo uso armas espirituales, activa el poder de Dios. Cuando uso armas carnales, cancela el poder de Dios. ¿Se lo repito por las dudas? Cuando uso armas espirituales, se activa el poder de Dios. Cuando uso armas carnales, mi idea, lo que yo pienso, lo que yo quiero, como a mí me gusta, como a mí se me da la gana, cuando uso armas carnales, se cancela el poder de Dios. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Usted quiere que Dios haga justicia en algo? ¿Tiene alguna situación por la cual quisiera que Dios haga justicia? No quiero mirar las caras de los que me contestan por las dudas. ¿Hay alguna situación en su vida por la que estuviera rogando, deseando, esperando que Dios haga justicia de una buena vez? A él le gusta un poquito más. ¿Hay alguna situación por la que usted cree que Dios tiene que cobrar venganza a su favor? Eso se llama sinceridad. Eso no es correcto, le cuento, eso no funciona así, pero eso se llama sinceridad. Dios no cobra venganza a nuestro favor, Dios hace justicia. Solo que la justicia de Dios a veces no es como yo quiero. ¿Qué tiene que hacer para que Dios haga justicia conforme a su plan? Tiene que hacer, se lo digo de esta manera, me va a entender, violín en bolsa, bajar la cabeza y buscar a Dios. No reaccione. No revolee platos ni tazas. No corte cabezas. No se enoje. La ira del hombre, no se enoje, sino deje las cosas en manos de Dios. Podría entrar un cachito más, solamente un cachito más, apuntando un poquito más, metiéndome como una cuña un poquito más en medio de esto. Bueno, capaz que hay problemas con algún cuñado, si yo metiendo una cuña es para problemas. No solamente no haciendo nada, no solamente guardándose y callándose, sino empiece a hacer algo positivo. No me animo ni a decirlo más. Perdone. Y ahora viene la más peor, mire. Bendiga. Soporte. Camine y avance. Son palabras que son muy lindas, pero cuando las decís en determinado contexto parecen maldiciones directamente. Mateo capítulo 5, espera que no sé dónde está, que esto me viene ahora, no sé exactamente, ya te digo, creo que es el versículo 44. Sí. Mateo 5, 44 y 45 y 46. 7 y 8. 44 hasta el 48. Pero yo os digo, habla Jesús, no el pastor, ¿eh? Yo les digo, amen a vuestros enemigos. Hola. ¿De quién querían justicia, venganza y todo eso? Amen a vuestros enemigos. Espere que la cosa se va poniendo peor, ¿eh? Ya está, procesó la mar. Bueno, ahora vamos al otro. Bendiga al que lo maldice. Procesó ese, lo tragó, pero ahora viene un poquito peor. Haga bien al que lo aborrece. Y ahora vamos a la última, pero acá vamos a hacer un parate. La última es, oren por aquellos que lo ultrajan y lo persiguen. Pero, aquí se me enganchó. Pero espere que vamos así, en medio, entre casa. Espere un cachito. Pero ore. A ver. No me ponga el Salmo 109 para orar. No sabe de qué se trata, yo le voy a decir más o menos lo que dice. Dice por ahí en el medio, casi llegando al final, David, que era un tipo que conocía a Dios, entonces no se animaba a irse de boca, sino que procuraba ser correcto. Hablando con Dios de un enemigo, dice David, que quede su esposa viuda y sus hijos huérfanos. El tipo re astuto. No dijo que se muera reventado. Dijo que quede su esposa viuda
y sus hijos huérfanos. Eso es de una época anterior a que Jesús dijera esto que estamos diciendo. Hoy el Señor nos manda orar bendiciendo y perdonando. Entonces, ore, no se me ría, señora Ivana, ore por aquellos que los ultrajan y los persiguen, pero ore bien. Y ahí deja que Dios obre. Pero no termina ahí. 45. ¿Para qué? Vamos a ver si le conviene o no le conviene. Amen, bendigan, ¿cómo era? Oren y hagan el bien, ese me faltaba. Amen, bendigan, hagan el bien, oren para que sean ustedes hijos de Dios. El camino para ser hijo de Dios es amar a sus enemigos. Orar por los que los maldicen. Es que es complicado Dios, ¿eh? Hacerle bien a los que le hacen mal. Y orar por los que los ultrajan y los persiguen. De esa manera, usted se convierte en hijo de Dios. Tiene que ver con transformación, tiene que ver con vasija rota y hecha de nuevo. Tiene que ver con ponerme debajo de la mano de Dios para que Él me destroce y me haga de nuevo. Que hace salir sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos, e injustos. Seguí hasta el 48. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los que no conocen a Dios? 48. Sean pues ustedes perfectos. ¿Qué es ser perfecto? Actuar como Dios quiere que actúe. ¿Qué es ser perfecto? No hacer lo mismo que hacen los demás. Vivimos según la carne, no militamos según la carne. Vivimos, andamos en un cuerpo de carne, pero nos movemos, trabajamos, pensamos con un cuerpo espiritual. No hacemos lo mismo para ser perfectos. Aunque andamos según la carne, no vivimos, no militamos según la carne. Las armas, 2 Corintios capítulo 10, otra vez se me voló para cualquier lado, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, estaba diciendo, para... Espera que se me vuela todo. Destrucción de fortaleza. Jueces capítulo 6. Este es el único versículo de Jueces que vamos a ver en la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron 3 cosas: cuevas, montes y cavernas. Se hicieron cuevas, montes, cavernas, me olvidaba uno, y lugares fortificados. Cuando está siendo oprimido, cuando está siendo atacado, esto hablamos el miércoles, lo comentó un poquito también el sábado anterior, creo, ya se me mezclan los días, ya no sé ni en qué día vivo. Nos metemos, vivimos, nos encerramos en cuevas, cavernas y nos hacemos para nosotros fortalezas. El otro día, el miércoles, avanzamos un poquito más, llegando a la conclusión que cuando uno se hace una fortaleza, en definitiva se está fabricando una tumba, un lugar de muerte. No voy a volver a todo el mensaje del miércoles, pero tiene que ver con eso, la fortaleza. Usted tiene que derribar las fortalezas. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 5. El profeta Gad habla con David cuando estaba encerrado dentro de una cueva. No te estés en este lugar fuerte, salí de esta fortaleza, le dice el profeta a David. Un hombre llamado por Dios para generar un cambio en la tierra, un hombre llamado por Dios para romper la estructura reinante, para ser el primer rey con la unción, con el poder de Dios, un hombre llamado por Dios para ser distinto a los demás, y se encerró en una fortaleza. El profeta de parte de Dios le dice: no estés en este lugar, usted no está llamado para vivir en una cueva. Llámele cueva a su dolor, su problema, su angustia, su muerte, su fracaso. Usted no está llamado para vivir en una cueva. Usted no es una persona, hombre o mujer, diseñado por la mano de Dios para estar encerrado. Usted está diseñado por la mano de Dios para estar por encima, para alumbrar al mundo, para que la sociedad conozca que hay un Dios que cambia. Hay un Dios que sana. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que bendice. Y esto no es, por favor, un mensaje evangélico. No le estoy vendiendo a Cristo. Estoy diciendo sencillamente la verdad. ¿Experimentó usted en su vida cambio de la mano de Dios? ¿Pudo comprobar de alguna manera, aunque sea un poquito, dígame, qué sé yo, concédame el 10%?
¿Pudo comprobar, experimentar, ver un cachitito que Dios hizo algo? Es real lo que estamos diciendo, es verdad lo que proclamamos, es verdad lo que le decimos a la gente. El tema es, hay que decírselo, hay que contárselo. Para eso fuimos llamados, para contar, no para estar encerrados en cuevas, en fortalezas. El profeta le dice, salí de esa fortaleza. Y Pablo dice que las armas, la manera que tenemos para luchar, es poderosa en Dios para destruir esas fortalezas. Volvé a 2 Corintios capítulo 10. Versículo 4 y 5. La manera de destruir esa fortaleza. Me preguntó alguien, que tiene que ver con este versículo, me preguntó alguien en la semana, me hizo una pregunta que puede ser muy simple, pero me llegó muy hondo a mí. Porque es una pregunta que yo me hice muchos años. Muchos años en mi vida estuve enredado, dando vueltas como el perro tras su cola, dando vueltas en la calecita sin encontrar respuesta a esa pregunta que me hicieron hace unos días atrás, que tiene que ver con esto y ahora llego ahí. Cuando usted derriba, cuando usted rompe esa fortaleza, destruye esas fortalezas, la manera de entrar, de empezar a hacerlo es derribando argumentos. ¿Sabe cuáles son los argumentos? Todas las excusas que usted pone para seguir metido en esa fortaleza. Y lo compara, dice Pablo, mire qué cosa loca, ¿no? Argumento y altivez. ¿Sabe qué es una altivez? Una soberbia. Porque cuando usted se aferra a un argumento como excusa, usted está actuando con soberbia. Y capaz que usted se cree débil, necesitado, empobrecido, lastimado, herido. Yo soberbio. Y usted cuanto más abajo se ve, más soberbio es. ¿Se lo digo ahora o se lo digo después? Se lo digo después. Más soberbio es porque va dejando de lado, no va creyendo lo que Dios tiene para decirle. Derribando argumentos. Salmo 8, versículo 3. Y después Salmo 82. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Versículo 5. Le ha hecho poco menor que los ángeles. ¿Usted? Hola. El que tiene al lado también. Yo sé que no tiene cara de ángel, ¿no? Algunos tienen cara de demonio, pero no importa. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear, gobernar con autoridad, con poder como de ser propio. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Dios crea algo, la tierra, todo lo que usted conoce, y nos puso a nosotros para gobernar con autoridad de dueño. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 82, versículo 1 y versículo 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Verso 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Cuáles son sus argumentos para decir que tiene que permanecer encerrado en una cueva? ¿Cuáles son sus argumentos para creer o para pensar que Dios no tiene para nosotros lo que Él prometió que íbamos a tener? ¿Cuáles son sus argumentos para creerse que no tiene autoridad, que no tiene destino, que no tiene propósito? Dios mismo dice, yo dije dioses son, y no porque seamos dioses, sino porque estamos como hijos del Altísimo en la misma reunión de los dioses, aquellos mismos que se reúnen delante de Dios. Usted fue creado por Dios para marcar una diferencia. Fue creado por Dios para que otros puedan ver en su vida el resplandor de Cristo. ¿Pero que me falta uno? Romanos capítulo 9. No, perdón, Éxodo capítulo 4. Tengo 5 minutos, me voy para ahí. Éxodo capítulo 4. ¿Quiere ver un poco de argumentos?
Si se siente identificado, no es culpa mía, ¿eh? Versículo 4. Después íbamos a Romano y terminamos con eso. Éxodo 4:4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Vio todo lo que le dijo Dios a Moisés? Le está diciendo, poco menos, te estoy haciendo sentar al lado mío como el subdios. Está diciendo, todo lo que vos hagas, lo que vos digas, te van a creer, te van a seguir, vas a hacer milagros, está diciendo. Pero Moisés, que era cristiano argentino, dice, versículo 10, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que Dios le dijo? Argumento. Versículo 11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Esto es como si yo le dijera, si yo te estoy diciendo que sos capaz de hacer milagro, ¿qué te impide que hables mal? Si yo te estoy diciendo que Dios te llamó a vos para que resplandezca Cristo en tu vida y anuncies a otro la transformación de Dios, ¿qué tiene que ver que no hayas terminado secundario? Si yo te estoy diciendo que vas a poder demostrar a través de la transformación de tu vida y que vos experimentaste en tu vida cambios, capaz que chiquitos, capaz que pequeños, porque son cara rota, no lo quieren reconocer, y que sos testimonio vivo de la transformación y del poder de Dios, ¿qué tiene que ver que te hayas quedado sin laburo? Argumentos, simplemente argumentos. No terminó Moisés todavía. 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mire, escúcheme una cosa. Yo le cuento, ¿no? Si yo estoy en ese momento en lugar de Moisés, me parece que el tipo no tenía entendimiento, ¿no? Obviamente. Si yo estoy en lugar de Moisés y de golpe Dios me dice, ¿no soy yo Jehová? Comprame pañales. Porque, olvídate. Y sin embargo, el bocón siguió hablando. Versículo 12, 2 versículos más. Ahora pues le dice Dios a Moisés, ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, yo no sé cómo, escúcheme, si Dios igual a pesar de esto usó a Moisés, si a pesar de esto lo mandó a Moisés a hablar con Faraón, si a pesar de esto, Moisés hablando, Dios hizo milagros y mandó 10 plagas sobre Egipto. Si a pesar de esto, Faraón los echó prácticamente y se fueron llenos de plata. No sé si conocen la historia, pero los judíos esclavos se fueron de Egipto reventados en oro, llenísimos de oro. Mira lo que le dice el bestia este. ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que deba de enviar, no me mandes a mí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué altivez? Si Dios te está diciendo que podés, ¿quién sos vos para decir que no podés? Si Dios te está eligiendo, te está usando, ¿quién sos vos para decir que no tenés la capacidad? Si sos capaz de creer más en tu capacidad que en Dios, eso es soberbia y falta de fe. Usted necesita entregarse a Cristo. Si está creyendo que porque su capacidad es poca, entonces Dios no lo puede usar, ¿dónde está la fe? Que la fe es que las cosas que no existen, las cosas que no se ven, las cosas que no se conocen, sean hechas realidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted se ve pobre
inútil, tonto, poca cosa, perfecto. No se ve así, pero eso no es un impedimento. Tiene que cuidar lo que entra en su mente, tiene que entender lo que Dios piensa. El último versículo, el 14. Entonces Jehová, allá. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y encima lo usó. Se enojó contra Moisés. Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Vamos a Romanos capítulo 9. Lo que hizo, lo que logró Moisés con esto fue que Dios le pusiera una ayuda, un bastón, un baluarte, alguien que hablara por él, alguien que iba a ser su leal compañero, alguien en quien podía confiar. ¿Sabe qué hizo Aarón? A la primera de cambio le hizo una rebelión y un golpe de estado. Porque no confiaste en que Dios te podía usar. Porque necesitaste tener un bastón de que agarrarte, porque necesitaste tener un elemento visible, tener la seguridad de que Dios lo iba a hacer a través de otro, y a través de otro te dio una patada en el traste. Tenés que pensar como Dios piensa, tenés que ver lo que Dios ve. Romanos 9, versículo 20. Me da hasta miedo leerlo, mire. Anotá y ahora vamos a ir. Isaías 29. Creo que dice 29, sí. 29, 16. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Digo porque a veces, algunos cuando yo hablo de esta manera, algunos me dicen que hablo muy duro, que hablo mal, que tengo que cuidar cómo digo las cosas. ¿No? No te voy a nombrar, que solamente el de al lado sepa que hablo de vos. Lo que le estoy diciendo no es más ni menos que lo mismo que dice la Biblia. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Isaías capítulo 29, versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Isaías capítulo 40 y... Yo no sé por qué la letra cada vez se hace más chica acá. 45, verso 9. Y después terminamos de vuelta con 2 Corintios. 45, 9. ¡Ay del que pelea con su hacedor! El tiesto, canasto, canasta, tacho, el tupper que le prestó a la vecina, lo mismo. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? 3 veces en la Biblia. Y tendría que entrar en la escatología ahí, lo que significa las 3 veces y todas las cosas raras, pero eso no viene a cuento ahora. 3 veces. Dios le está diciendo, ¿quién sos para decir que lo que yo hago no lo puedo hacer a través tuyo? Por eso dice, volvamos a 2 Corintios, que terminamos con ese pasaje final, derribando todo argumento y toda altivez. ¿Qué es lo que hace ese argumento de altivez? Se levanta contra el conocimiento de Dios, le impide ver lo que Dios va a hacer. Le impide reconocer quién es Dios, le impide manifestar a Dios en su vida. Cree que Dios es su idea, su pensamiento, su capacidad. Sigue pensando, mirando, no puedo, no tengo, no me alcanza, no tengo tiempo, estoy cansado. Sigue pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para hacer lo que Dios me pida? Hacelo. Nada más. Hacelo. Nada más. Y nos da el broche, el cierre, y acá esta es la pregunta que me hicieron, lo que yo les dije que era lo que por años me pregunté. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cierra? ¿Cuál es el broche? ¿La manera? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo decía, ¿y cómo se hace? Y luchaba con eso, ¿eh? Recién nos habíamos convertido, recién le digo, días.
y me enseñan que cuando le pedí algo a Dios, tenía que pedir con fe. Y tenía que creer que lo que le estaba pidiendo lo iba a recibir, que si no lo creía no lo iba a recibir, lo cual es verdad. ¿Sabe qué hacía yo? Cerraba los ojos fuerte para creer. ¿No más? ¿Cómo se hace creer? ¿Qué sé yo? Vamos a probar. Tonterías que uno hace cuando todavía no tiene entendimiento de algunas cosas. Lo mismo me pasaba con esto. ¿Cómo se llevan los pensamientos cautivos, cana, a la obediencia a Cristo? ¿Qué tiene? Encima la frase, no le encuentro sentido. ¿Cómo algo se lleva preso a una obediencia? No le encuentro sentido. Estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Pero por muchos años estuve con esa crisis, hasta que Dios me dio el entendimiento suficiente. Esto quiere decir tan simple como creer que lo que Dios dice, Él lo hace. Que si los pensamientos que entran en tu mente son opuestos a lo que Dios dice de tu vida, los tenés que sacar. Que si Dios te dice que podés y vos decís no puedo, el que tiene razón es Dios, no vos. Y obedecer, quedarte calladito, aunque tu cabeza te diga otra cosa, aunque tu corazón te grite lo contrario, aunque vos sigas pensando, creyendo y sintiendo no puedo, Dios dijo, avanza. Dios dijo, hacer. El conflicto de Gedeón era que no puede ser que Dios me use a mí. No puede ser que Dios se aparezca a mí. El conflicto de Moisés era, no puede ser que Dios me use a mí, que soy inútil, que no sé hablar. No puede ser que lo haga conmigo. Tu conflicto es, no puede ser que Dios me use a mí, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hágale caso a lo que Dios dice de usted. Por eso empezamos diciendo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Desde este día usted tiene que entender, primero hágaselo su oración. Haga de este texto, de este versículo su oración. Dígale, aunque le parezca ridículo, a mí me parecía ridículo. Pero aunque me parecía ridículo, lo hacía igual. Y le decía al Señor, y llevo... Ahí estoy contando mucha intimidad de hoy. Me sentía doblemente ridículo, ahora que me acuerdo. Porque me sentía ridículo diciendo, llevo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y ¿con quién estoy hablando? Me parecía que estaba hablando con dos personas distintas al mismo tiempo. Hasta que el Señor a través de eso empieza a trabajar y lo empieza a hacer y lo empieza a hacer. Y aunque usted no entienda y haga, está llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Por no entender y hacer, está dejando que sea lo que Dios dice. Entienda, crea. Que cuando yo le suelto Isaías capítulo 24, 14:24 y 14:27, no es solamente una muletilla. Lo que Dios dijo, ¿no lo hará? Lo que Dios determinó hacer, ¿alguien lo impedirá? Lo que Dios quiere hacer con tu vida Dios lo va a hacer. Póngase de pie. Y repita a viva voz y dígamelo a mí. A ver si me convence. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.